Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. La solidaridad internacional con Cuba se ha desplegado en diferentes frentes durante esta semana en respuesta masiva al recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos y las amenazas de Donald Trump de tomar la isla caribeña. La articulación de gobiernos y movimientos populares en el mundo busca devolver ese apoyo solidario que Cuba siempre ha brindado históricamente a otros pueblos. Vamos a hablar de estas avanzadas, de estas iniciativas. Recordemos el Convoy Nuestra América, descrito por sus organizadores como la conciencia popular del mundo, pues ha comenzado a hacer efectiva su ayuda con la participación de organizaciones de Estados Unidos, en el Cono Sur también. El Convoy Europeo de Solidaridad llegó esta semana desde el aeropuerto de Fiumicino a La Habana y cuenta con un respaldo político y social sin precedentes. Reúne a más de 50 asociaciones de Francia, España, Alemania, Turquía, Argelia y Marruecos. El gobierno de Brasil también se ha unido a estas secciones, además de una flotilla organizada por Open Arms y Ecorevolución Solar, que partirá desde Barcelona hasta Cuba con el objetivo de denunciar el acoso que sufre la isla, por supuesto recrudecido con todas estas amenazas de los Estados Unidos y con estas críticas que se suman a través del continente y el mundo. Vamos a estar hablando de esto. Antes, recordarle a través de redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado, por supuesto, la opinión de ustedes, los usuarios, sobre este tema. Y esta es la pregunta con el código QR para que usted pueda participar. Cuba no está sola. Pueblos del mundo reafirman su apoyo al pueblo cubano tras más de 60 años de asfixia económica por parte de los Estados Unidos. ¿Qué evidencia todo este escenario? Allí están las opciones. Le invitamos desde ya a participar. Vamos de inmediato con el análisis del tema. Me acompaña en la distancia Karima Oliva de la Academia Cubana. Nos acompaña desde México. Muchísimas gracias por tu tiempo, Karima. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, importante lo que hemos visto en esta última semana. Obviamente la solidaridad internacional desde varios frentes. Es impresionante la respuesta que se ha dado a la crisis que está viviendo Cuba precisamente por el bloqueo energético que se está realizando a través de los Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo este escenario? ¿Qué implica todas estas voces que se han sumado en los últimos días? Bueno, en primer lugar, yo creo que un agradecimiento grandísimo a todos los colectivos, organizaciones, personas que de todas partes del mundo, como tú bien has dicho, se están sumando para brindar su apoyo a Cuba. Es una ayuda global, es una ayuda masiva que muestra efectivamente que el pueblo de Cuba y que la revolución cubana no están solos. Y fíjate que tenemos que leer esta ayuda no solamente como una ayuda material, sino también es un respaldo simbólico muy importante a la resistencia del pueblo cubano y la revolución cubana. Es un apoyo además que quien ayuda a Cuba en estos momentos no solo está ayudando a Cuba, también nos estamos ayudando entre todos, nos estamos ayudando a nosotros mismos porque ayer vimos la arremetida del imperio estadounidense e Israel contra Palestina. Hoy el capítulo se reedita con Cuba. Están latentes las amenazas también contra México, contra otros países de nuestra región. Yo creo que nadie está al margen de esta nueva escalada del imperialismo estadounidense que muestra un rostro mucho más colonialista y mucho más injerencista. Entonces, ayudar a Cuba es también un grito de resistencia por todos. Sí, sin duda. Y hemos visto una articulación no solamente en el Cono Sur, en el continente, sino también desde otros países, sobre todo de Europa. Vemos, por ejemplo, de España, Turquía, Italia también, importante las iniciativas que se están presentando allí. ¿Qué está diciendo todo esto a esos gobiernos? Porque estamos hablando de organizaciones sociales, de derechos humanos que están realizando esta ayuda solidaria a Cuba, pero ¿qué le dice esto una sociedad como la europea a sus propios gobernantes? Exactamente, los gobiernos europeos que tantas veces han sido cómplices, ¿verdad?, del gobierno de Estados Unidos,
pues yo creo que la voz de los pueblos se escucha mucho más alto y yo creo que tiene un valor tremendísimo. Fíjate que la ayuda cubana, tú hablabas de la solidaridad cubana y que también esta respuesta es recíproca, ¿no? De esa solidaridad que ha mostrado Cuba, ha llegado hasta Europa, incluso en Italia, por ejemplo, durante la pandemia por COVID, pues allí estuvieron también los médicos cubanos. Y me parece muy importante la defensa que están haciendo los pueblos de su derecho también a defender la resistencia cubana. Y lo digo porque una cosa son los gobiernos y también otra cosa son los pueblos. Por ejemplo, ahora que se ha creado, que Estados Unidos ha llamado a la conformación de este escudo de las Américas, yo sé que me preguntaste por Europa, pero también quería hacer una analogía en este sentido. Y ahí hay un conjunto de gobiernos que se unieron a esta iniciativa, pero son los gobiernos, pero en definitiva, ¿cómo quedan varados los pueblos cuyos gobiernos han tomado la decisión de respaldar esta política injerencista de los Estados Unidos? Fíjate que a raíz de la presión de Estados Unidos, algunos gobiernos han cancelado las misiones médicas cubanas y quienes son afectados son justamente los pueblos, ¿no? Que quedan ya sin el acceso a esta atención médica. Entonces, es muy importante que los pueblos de América Latina y como tú también decías, de Europa, de todas partes del mundo, pues respalden a la revolución cubana. Vamos a ver justamente, si me permites, parte de esta arista porque es importante. El avión Nuestra América arribó a Cuba procedente de Europa con un cargamento importante, ¿no?, de ayuda solidaria, transportando suministros esenciales destinados a la asistencia humanitaria en la mayor de las Antillas. El primer cargamento del proyecto solidario denominado Dejen respirar a Cuba, en su traducción al español, arribó al Aeropuerto Internacional José Martí con 5 toneladas de insumos médicos y equipos de energía renovable destinados a mitigar la grave crisis energética, los recientes apagones nacionales en la isla, una ayuda coordinada por sindicatos, como decíamos, organizaciones de 13 países europeos, Italia, España, Francia, allí también presente, fue recibida por autoridades del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y también una delegación de eurodiputados que han calificado el bloqueo estadounidense como ilegal y genocida. Dicha iniciativa de cooperación internacional incluye además el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el cual envió placas fotovoltaicas y suministros esenciales en un gesto de rechazo a las políticas de Washington. Seguramente esto, Karima, pues abre, por supuesto, una mayor apreciación y una mayor fotografía, ¿no?, de la solidaridad internacional y teniendo en cuenta lo que tú decías y un poco adelantando, ¿no?, a esa pregunta que te quería hacer sobre el escudo de las Américas, que no solamente se centra en el tema de la seguridad. Hemos visto efectivamente que hay algunas embajadas que están ya rebajando las relaciones con La Habana y esto, por supuesto, implica pues todo un posicionamiento estratégico de la suprema derecha en todo el continente para poder mermar de alguna manera no solamente visibilizar lo que está ocurriendo, sino también al gobierno cubano, ¿no? ¿Qué decir también de todo esto? Y por supuesto los medios de comunicación amplificando este tipo de noticias. Pues sí, fíjate, con relación a lo que dices de Europa, yo quisiera aclarar, para ser justa, que no es solamente ahora cuando ha habido un movimiento de solidaridad por parte de Europa, incluso también del pueblo de los Estados Unidos. La solidaridad con Cuba ha estado siempre presente en los momentos más difíciles. Por supuesto que ahora hay una movilización más notoria por las circunstancias agravadas en que se encuentra el país debido al bloqueo estadounidense, pero hay una historia de apoyo, de solidaridad de los países europeos, incluso de eurodiputados. Y bueno, que también se corresponde con el respaldo unánime que en Naciones Unidas, pues los países europeos y la mayor parte de los países del mundo han dado al voto contra el bloqueo, ¿no? Y con relación a esto que me comentas, sí, yo creo que es hora de movilizarnos los pueblos. Desde hace muchísimo tiempo hemos estado bajo la amenaza, ¿no?, de las pretensiones de Estados Unidos, ¿verdad?, con la doctrina Monroe y demás, pero en estos momentos son momentos especiales en que toda esta política, dadas las circunstancias geopolíticas en que se encuentran los propios Estados Unidos como potencia, como imperio, pues ha agravado la situación. Entonces es momento de movilizarse nuestros pueblos, de respaldarnos unos a otros, ¿verdad?, de levantar la voz por Palestina
Palestina, pero también levantar la voz por Cuba, de respaldar la voz también que tienen los pueblos a defender el derecho a la autodeterminación, a su autonomía. Entonces, todos estos movimientos, como yo te decía, pueden leerse en clave de la ayuda material, que es importante que están brindándose a la isla, pero también pueden leerse en una clave simbólica y pueden también entenderse como un respaldo político a la resistencia. Y también pueden entenderse en un sentido de la esperanza. ¿Y por qué la esperanza? Porque la esperanza no solo tiene que ver con una declaratoria, como leí hace poco, o como un discurso, también tiene que ver con las acciones. Ahí donde quiera que haya una resistencia y donde quiera que los pueblos se levanten para apoyar esa resistencia, pues ahí está la esperanza de que habrá un mañana en que finalmente pues podamos tener otro horizonte de libertad, de autonomía, de autodeterminación. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Sin duda, un pueblo en resistencia y por supuesto las autoridades y el gobierno de Cuba muy atentos han dicho en reiteradas oportunidades, a pesar de las adversidades, continúa tanto la sociedad como el gobierno cubano hacia adelante a pesar de todas estas dificultades. Karima, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu lectura del análisis. No, muchísimas gracias a ustedes y yo creo que en un momento de la guerra mediática tan fuerte que estamos viviendo, que ustedes pues pongan los medios en función de que otras voces sean escuchadas y de que los pueblos también puedan ser escuchados, me parece que es muy importante. Así que muchísimas gracias a ustedes y siempre pueden contar con el apoyo de uno. Gracias. Gracias a ti, el abrazo para ti, Karima Olima, académica cubana, a propósito de pues todo este escenario, ¿no?, de ayuda solidaria y por otro lado también lo que ha sido el posicionamiento de Cuba frente a todo este escenario de, bueno, de bloqueo energético. Recordemos igual 60 años de un bloqueo económico, financiero y comercial en la mayor de las Antillas. Pero ¿usted qué opina? Le hemos preguntado a través de redes sociales. Recuerde, tiene tiempo de participar en la encuesta para que pueda de alguna manera brindarnos su opinión sobre todo este escenario en el pueblo cubano. Vamos a una breve pausa y al regreso más información. No se retire. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Cuba, la solidaridad internacional se ha reflejado en los últimos días. Y bueno, hay una campaña masiva de organizaciones sociales hablando de este tema. Más temprano desde México, nuestro colaborador Gerardo Torres nos compartía información justamente en la flotilla de ayuda solidaria enviada al pueblo de Cuba que zarpó este viernes. Vamos a escuchar, él estaba precisamente en una de estas embarcaciones. Vamos a escuchar. Estamos a bordo de esta embarcación que ha sido denominada como el Granma 2.0, que es parte de esta flotilla, de este convoy de Nuestra América, que está llevando todo tipo de insumos y ayuda humanitaria hacia Cuba. Hemos salido del puerto de Progreso de Yucatán, Mérida. Ya estamos en mar abierto en una ruta que será de más de 370 millas náuticas, un recorrido de 3 días que nos llevará de las costas mexicanas hacia el malecón de La Habana, siguiendo aquella ruta histórica que alguna vez Fidel Castro hace 70 años inició con aquel histórico Granma en el que a bordo con los barbudos, con el movimiento 26 de julio, llevó la revolución a su país y se convirtió en este faro de humanidad y en este faro de justicia para todo el planeta. Hoy, 7 décadas después, es la humanidad la que le contesta a Cuba con solidaridad en ese momento de necesidad. Un inhumano bloqueo de décadas que se ha profundizado en los últimos 3 meses ha generado una crisis humanitaria en la isla. El bloqueo de combustible, la crisis energética ha generado dificultades serias para la población. En esta embarcación son 30 toneladas de insumos médicos, de alimentos, de cosas para los más pequeños y de paneles solares justamente para hacer frente a ese problema energético. Esta es una iniciativa de organizaciones políticas y sociales y Telesur es parte de esta embarcación y estamos transmitiendo desde el bello Mar Caribe en este histórico recorrido. Para El Mundo desde el Sur, yo soy Gerardo Torres Zelaya, Telesur. Gracias a Gerardo, efectivamente muy hermoso el Caribe, zarpando en este momento para llevar ayuda solidaria al pueblo cubano. Me acompaña en la distancia el doctor Darío Salinas Figueredo.
miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, investigador de la Universidad Iberoamericana. Me acompaña desde México. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad para abordar un tema absolutamente inomitible en las circunstancias actuales de Cuba y de nuestra región. Sí, oportuno su perfil, doctor, para poder debatir sobre este tema, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos por fracturar la unidad latinoamericana. Bueno, vemos un bloque regional que se mantiene firme con Cuba y preguntarle, estamos presenciando, por un lado, el agotamiento de la efectividad diplomática sobre las sanciones como una herramienta de control en la región, teniendo en cuenta que ha sido la propia organización social la que está llevando a Cuba esta ayuda solidaria. Es importante no perder de vista cuáles son las herramientas con las cuales se desarrolla este doble bloqueo que en estricto sentido no es nuevo, tiene más de 6 décadas y media, pero que en las actuales circunstancias de un mundo convulso, de una crisis, de una crisis de hegemonía del imperialismo, de una crisis en su afán de sostener el liderazgo mundial, entonces hay que leer que ese contexto hace que la agresión hacia Cuba sea mucho más aguda que en las circunstancias anteriores. Nosotros sabíamos en nuestro análisis que después de los acontecimientos en Venezuela, después de este zarpazo bélico contra la soberanía de Venezuela y la captura de su presidente constitucional, la siguiente escalada tenía su punto de mira justamente en Cuba, que después de haber sido reintegrado a esa lista oprobiosa de países patrocinadores del terrorismo, le esperaba un escenario tremendamente adverso. En este sentido, yo creo que es importante subrayar que Estados Unidos hoy día privilegia, con el corolario Trump, el uso de la fuerza. Hablar de sus recursos diplomáticos es prácticamente hablar de una pieza de museo. Hoy el superesmacismo y el belicismo de Estados Unidos en general, digamos, contra aquellos países que no se subordinan, pero principalmente en lo que considera su patio trasero, de acuerdo a su doctrina Monroe. Entonces, esto es lo que hoy día está prevaleciendo. Es verdad que ha declarado autoridades importantes de Estados Unidos que su pretensión no es derrocar, pero nosotros sabemos que la política exterior norteamericana, fundamentalmente durante este segundo periodo de Donald Trump, que empieza en enero del 25, es justamente hacer de esta zona una zona bajo su disposición y bajo su control. Aunque diga que va a tener el honor de tomar con suavidad Cuba, nosotros no podemos creer absolutamente en ninguna de sus palabras. No hay que olvidar el acontecimiento más reciente. El bombardeo contra Irán se produce justamente en el desarrollo de un proceso de conversación. Ellos bombardearon literalmente la mesa de conversación. Entonces, cuando hoy día dicen que están dispuestos o que ya se abrió la posibilidad de una conversación, eso hay que tenerlo muy en cuenta, que puede ser un arma de doble filo. No significa que Cuba no esté dispuesta a conversar, siempre ha estado dispuesta a conversar bilateralmente con Estados Unidos sobre la base del respeto, sobre la base de la consideración recíproca de que hay un principio de autodeterminación válido para los dos. Pero de ninguna manera esto es confiable cuando se está movilizando en los términos en que lo está haciendo las autoridades norteamericanas. Entonces hay que tener en cuenta. Yo quiero también, además de esto, señalar que la nomenclatura sobre la cual descansa su narrativa, es decir, esa matriz de opinión, que imputa a Cuba una responsabilidad improbable, es decir, no demostrable, se afirma taxativamente, sin ningún elemento empírico, de que Cuba es un Estado fallido.
tratando de inculpar las insuficiencias que hoy día son reales para la población, de tal modo que la población se sienta convocada a elevar su protesta y justamente su inconformidad contra un gobierno. Esta es una batalla muy antigua. Lo cierto es que hoy, en las actuales circunstancias, hay una experiencia por parte de Cuba. Si el objetivo estratégico es asfixiar y poner de rodilla al país, me parece que eso no cuenta con los elementos suficientes como para decir de que es un escenario plausible o probable. Sí, de hecho, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel es claro en ese particular, denunció planes de intervención tras las declaraciones de Donald Trump y rechazaba contundentemente tales pretensiones tanto por el gobierno como por el pueblo cubano. Ha sido la respuesta tajante. El presidente acusa a la administración de Donald Trump de asfixiar la isla mediante este bloqueo ilegal para acceder a sus recursos. Dicha tensión alcanzó un punto crítico tras las declaraciones de Donald Trump, quien calificaba como un gran honor la posibilidad de tomar Cuba y afirmar que puede hacer lo que quiera con el territorio, al cual describió como una nación fracasada, pero con valiosos paisajes y tierras, decía el mandatario republicano. Díaz-Canel aseguró que dichas pretensiones explican la feroz guerra económica contra su país, que resulta ser un castigo colectivo contra todo el pueblo, y aseguró que cualquier agresor externo va a chocar con una resistencia inexpugnable, decía el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Por otro lado, doctor, quería preguntarle porque hay también alianzas estratégicas, obviamente, extrarregionales. ¿Cómo evalúa usted las alianzas, por ejemplo, con Rusia, con China, con países de otros continentes para romper ese cerco financiero y energético que Washington está imponiendo? Me parece que esa es una mirada absolutamente indispensable para comprender la agresión hacia nuestros pueblos y particularmente con relación a la situación de Cuba. No se puede desconocer que esta agresión abrupta está ocurriendo en un contexto geopolítico convulso, donde vivimos un complejo proceso de transición de un mundo unipolar a la configuración de un orden multicéntrico. Entonces, Estados Unidos no acepta esta realidad y se empeña por convertir a la región latino-caribeña en una especie de plataforma para poder sustentar la recuperación de su hegemonía a nivel mundial. Entonces, no es descabellado suponer de que lo que está ocurriendo no ocurre solamente en términos de una agresión de Estados Unidos a Cuba. Ocurre en un contexto justamente geopolítico donde las relaciones son más complejas. No es simplemente la relación norte-sur que ha prevalecido durante más de 50 o 60 años en el ordenamiento de las relaciones internacionales. Hoy hay factores que están incidiendo en un balanceo de fuerza totalmente distinto, y no solo distinto, sino adverso a las pretensiones norteamericanas. Y en ese contexto, las relaciones de Cuba, que son óptimas, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, con otras economías, con otras políticas, con otros mecanismos de cooperación, y entre ellos, evidentemente, que cuenta la Federación Rusa, cuenta entre ellos, desde luego, la relación con la India, la relación con China. Entonces hay que considerar esto. No es que automáticamente esto vaya a impedir la agresión, pero la agresión tendrá que considerar que Cuba está en un contexto y que no está sola. Eso es muy importante, no es solamente una invocación ideológica, porque hoy día, más allá de las relaciones gubernamentales, hay relaciones sociales. Estados Unidos trata de aislar a Cuba, como lo intentó hacer en 1962 con la OEA, o a través de la OEA, pero hoy día eso no es posible. Esta mal llamada cumbre o minicumbre para la configuración del escudo de las Américas, es decir, es verdaderamente un encuentro patético entre la soberbia
y el entreguismo de 12 países que creen por estar cerca del poder, por estar cerca del hegemón, que tendrán las prerrogativas como para poder diseñar un orden latinoamericano. Eso no se está viendo porque cada uno de esos países, y lo estamos viendo en Chile, no pueden reproducir mecánicamente, automáticamente, los designios del norte, porque se enfrentan sin lugar a dudas con condiciones conflictivas en sus propios espacios nacionales. Incluso, hay que decirlo esto, en países como en Argentina, en países como en Ecuador, en países como Perú, como Paraguay, es decir, sus gobernantes no cuentan con el consenso activo como para subordinarse tan fácilmente a los designios del norte. Entonces estamos ante un cuadro donde Estados Unidos amenaza, redobla sus decisiones injerencistas, culpabilizando o involucrando a terceros, pero no está claro en términos de cuáles son sus propósitos. La renuncia del más importante ejecutivo de la contrainteligencia recientemente, desautorizando el diagnóstico para una misión bélica contra Irán en coalición con el gobierno de Israel, con el régimen sionista de Israel, está demostrando mucho para la lectura que nosotros tenemos que hacer sobre América Latina. Lo que afirma el Comando Sur no necesariamente es un escenario plausible, y esto con el cuidado de no incurrir en posiciones voluntaristas, pero sí hay una dinámica que no es de ninguna manera completamente favorable para el uso de las armas. Incluso la guerra mediática a la larga tiene su propia dialéctica. ¿Cómo se puede confiar en un país como Estados Unidos que construye su proyección y su política exterior sobre la base de la mentira? Eso a la larga es absolutamente contraproducente para cualquier intento de recuperar el liderazgo en cualquier parte, y más aún hacia sociedades como las nuestras. Sí, sin duda, es importante también esa arista desde el punto de vista comunicacional. Se entiende el análisis, doctor Darío. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros en Telesur. Al contrario, gracias a ustedes. Doctor Darío Salinas Figueredo, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. A propósito de todo este escenario sobre Cuba, que no está sola, es justamente la pregunta del día. Pueblos del mundo reafirman su apoyo a la isla caribeña tras más de 60 años de asfixia económica por parte de Estados Unidos. ¿Qué evidencia esto? Ahí están las respuestas de nuestros usuarios. Un 60% dice aislamiento de la política exterior de Washington. También hay un 26% que dice rechazo a la injerencia externa. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar y nosotros con esto finalizamos. Muy pendientes del escenario en Cuba, www.telesurtv.net, con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.